¿Cómo están, gente de YouTube? En este video hablaremos sobre la regulación del medio interno celular, así que empecemos. El medio interno de una célula, también conocido como citosol o hialoplasma, es una solución acuosa que constituye alrededor del 70% del contenido celular y donde se localizan los orgánulos. En esta matriz se disuelven o dispersan diversas sustancias fundamentales para la vida celular, como gases, sales minerales, en forma de iones, proteínas, aminoácidos, glúcidos, lípidos, nucleótidos y ácidos nucleicos. Este entorno acuoso es el escenario de numerosas reacciones químicas y procesos celulares, y para que estas funciones se desarrollen correctamente, es esencial mantener estables ciertas condiciones físico-químicas. Esta estabilidad se conoce como homeostasis celular, y se logra mediante una serie de mecanismos reguladores que amortiguan los efectos de los cambios metabólicos internos y del entorno externo. Las enzimas, responsables de catalizar la mayoría de las reacciones celulares, son sensibles al pH. Su actividad óptima suele estar en valores cercanos a la neutralidad, por lo que mantener un pH adecuado dentro de la célula es esencial para su funcionamiento. Para ello, los organismos cuentan con sistemas tampón o amortiguadores, que estabilizan el pH frente a posibles alteraciones. Uno de los sistemas más conocidos es el tampón bicarbonato, fundamental en la regulación del pH de la sangre. ¿Cómo funciona el tampón bicarbonato? El dióxido de carbono se disuelve en agua formando ácido carbónico, que se disocia en ion bicarbonato e iones hidróneo. Esta reacción es reversible y está en equilibrio. Si hay un aumento de iones hidróneo, el equilibrio se desplaza hacia la formación de ácido carbónico, reduciendo la acidez. Si hay una disminución de iones hidróneo, el equilibrio se desplaza hacia la disociación del ácido carbónico, aumentando los iones hidróneo. La membrana plasmática controla de forma selectiva el paso de sustancias entre el interior y el exterior celular, permitiendo el ingreso de nutrientes y la expulsión de desechos. Esta propiedad es esencial no solo para la nutrición y eliminación de residuos, sino también para mantener la diferencia de concentración de ciertos iones, lo cual es crucial en procesos como la transmisión del impulso nervioso. La membrana es semipermeable, lo que significa que permite el paso de ciertas moléculas mientras restringe el de otras. Existen diferentes tipos de transporte: pasivo, activo, facilitado, etc., los cuales serán estudiados en un video futuro. La ósmosis y la difusión son mecanismos esenciales para el transporte de sustancias a través de la membrana celular. Difusión: movimiento de una sustancia desde una zona de mayor concentración hacia una de menor concentración, hasta igualarse. Ósmosis: movimiento del disolvente, agua, en este caso, a través de una membrana semipermeable, desde la región con menor concentración de solutos hacia la de mayor concentración. La sustancia disuelta no atraviesa la membrana, pero el agua sí lo hace. La presión osmótica es la fuerza necesaria para detener el flujo de agua durante la ósmosis. Esta presión aumenta a medida que lo hace la diferencia de concentración entre dos soluciones. Según la concentración relativa de solutos entre el citoplasma y el entorno, se pueden clasificar tres tipos de medios. Medio isotónico: concentraciones de solutos similares a las del interior celular, no hay movimiento neto de agua. Medio hipertónico: mayor concentración de solutos que en el interior celular, la célula pierde agua, lo que puede deshidratarla. Medio hipotónico: menor concentración de solutos que en el interior, la célula gana agua, lo que puede llevarla a hincharse y romperse, más conocido como lisis celular. Gracias por ver este video, comenta lo que te pareció este video, dale like para más contenido. Suscríbete y activa la campanita para enterarte de próximos videos. Hasta luego.